Vamos a hablar sobre el futuro de Mini World. Durante mucho tiempo el juego ha sido actualizado y se va a actualizar de diferente forma como nosotros pensamos. Va a haber muchísimos cambios grandes, lo cual nosotros vamos a quedar sorprendidos y otros no les va a gustar porque son cambios que no les va a gustar por la diferencia que hay entre Minecraft y Mini World. Pero hoy vamos a hablar de un detalle muy importante para todos los jugadores que deben saber y comprender, ya que este problema es un debate entre nosotros los jugadores y pues así no debería ser las cosas, porque si nosotros nos unimos y reportamos muchos errores, el juego puede cambiar, ¿vale? Entonces, por favor, escúchame, este video puede ser un poco largo o tal vez no, pero voy a intentar resumir todo esto. El problema está en los jugadores que piensan que porque Mini World tiene cubos es igual a Minecraft, pero no, amigos. Así no son las cosas, porque hay muchos juegos de Battle Royale en el cual bajan de un avión y luego luchan contra 100 personas o 50 personas, pero no solo por tener ese mismo mecanismo no son similares. Esto pasa muchísimo con Mini World, sí, tiene cubos, pero el juego va cambiando, el sistema de supervivencia es diferente. Sabemos que al principio Mini World era muy similar, pero durante las actualizaciones todo fue cambiando. Y recordemos que cada juego es diferente. Ya otra cosa, si ese juego se copia todo y lo hace igualito con diferentes texturas, pero Mini World no. Recordemos que los creadores de Mini World están cambiando todo para que en un futuro el juego sea totalmente diferente al Minecraft en general, ya que se le puede meter mods. Pero como les digo, durante muchas actualizaciones del futuro de Mini World van a cambiar muchas cosas. En la versión china de Mini World que nosotros conocemos, que yo le he mostrado, el juego es wow, sorprendente porque ya no existe ningún cubo dentro de la versión china. Ya todo es tipo redondo o forma 3D. Ya no existe ningún tipo bloque cuadrado. Esos cambios en un futuro también puede llegar a la versión global. Yo sé que muchos van a estar enojados y otros muy sorprendidos, pero tengamos en la mente jugadores veteranos y jugadores nuevos que los cambios son necesarios para que se vuelva un juego original, para que este juego en su versión final ya sea algo muy original y que sea totalmente 3D. El juego pues sí, tiene sus desventajas como los errores, la parte multijugador y mucho más. Pero todo esto puede mejorar si la comunidad se une y ayuda y deja de criticar el juego. En mi parte sí he criticado bastante, pero hay que cambiar nosotros los jugadores e intentar apoyarlo. Y yo les voy a ayudar a todos ustedes a cómo reportar los errores que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a seguir un caso el cual vamos a llegar a una solución. Por eso en otro video les voy a enseñar a cómo reportar estos errores que usted tiene y tiene que grabarlos o tomarle capturas y luego dar toda la información posible hasta del teléfono para poder solucionar este error. Porque muchos de nosotros decimos que hay muchos errores, pero si no lo reportamos, obviamente no va a pasar ninguna solución. Y debemos de aceptar que estos cambios son necesarios y no criticar porque digamos que cambian, tal vez los cuadros ya ahora son redondos, entonces dirán que ay no, qué feo el Mini World, yo anteriormente lo conocía como cuadrado, conocía las espadas azules, porque en la versión china las espadas ya son moradas, significa que son de otro tipo de material o solo por la textura. Entonces debemos de saber que los cambios son necesarios.
y no criticar eso. Si queremos dar ideas para nuevas actualizaciones, debemos darlas muy bien. Un pequeño spoiler que les voy a dar es que en un futuro va a haber una actualización en el apartado del agua, ¿vale? En el océano. Va a haber muchísimos cambios allí y van a colocar dungeons, monstruos y mucho más. Las ideas que dimos la otra vez en un video, que si quieren pueden buscarlo, algunas de ellas van a salir. Entonces, también tengamos en cuenta que ahora Mini World se va a actualizar solo una vez al año, ¿vale? Va a haber una actualización gigante una vez al año. Y ya el resto de actualizaciones que va a haber es arreglar errores, colocar nuevas cosas en la tienda y agregar eventos y de pronto algunas actualizaciones pequeñas. Pero tengamos en cuenta que ahora el juego se lo está tomando en serio para mejorar totalmente el ambiente y la jugabilidad. Entonces debemos nosotros apoyar a los capitanes para que todos puedan tener una solución. Muchos dirán, oye Osatu, pero tú te molestaba bastante el juego, ahora lo está apoyando. Obvio, debemos de apoyar el juego porque está casi muerto en forma. Muy pocos jugadores hay dentro de Mini World. Y nosotros, si queremos revivir el juego, debemos de ayudar, no echarlo al agua y ya. Entonces ya saben, muy pronto voy a enseñarles a cómo reportar todos los errores y hablar con el capitán si tiene algún problema. Porque he visto muchos comentarios pidiéndome ayuda a mí, pero recuerde que yo no soy un capitán, no soy un admin, no soy nadie dentro del juego. Solo soy una influencia más dentro de este juego que está apoyando.